Hola mis muy queridos niños, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Pues bueno, vamos de una vez con nuestro tema. Resulta que en las semanas anteriores pues nosotros estuvimos viendo todo lo que fue la geografía física de la Tierra, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo los distintos continentes y sus características físicas. Esto es relieve, hidrografía, climas y tipos de paisajes o de ecosistemas. Ya vamos a dejar un poco el tema de la geografía, aunque no del todo, en ningún momento, y nos vamos a adentrar en el tema de la prehistoria y la historia. ¿Cuándo podemos decir que comenzamos a hablar de historia y no de prehistoria? Pues historia es ya cuando contamos con documentos escritos, ¿sí? Ya sea sobre construcciones, jeroglíficos o grabados o tablillas de arcilla o documentos escritos en pergaminos o papiros, ¿sí? Que han llegado hasta nosotros. Entonces vamos a empezar con la prehistoria. Bueno, pues acá el libro, digamos que nos presenta el argumento científico de cómo pudo surgir la vida, ¿sí? Y el ser humano, y cómo el ser humano, habiendo surgido en el África, se dispersó por distintas partes del mundo a lo largo de muchos siglos. O sea, esto fue un proceso muy lento. Que el ser humano haya llegado, por ejemplo, haya arrancado desde aquí y cogido por acá, imagínate, hasta llegar a América, tuvo que atravesar lo que se conoce como el estrecho de Bering y bajar por acá. Esto, chicos, tardó muchos siglos en cumplirse toda esta vuelta de los seres humanos por todo el mundo. Y bueno, también se nos presenta la teoría evolucionista que pues aunque no la compartimos, pues es necesario hablar un poco de ella, en el sentido de que la teoría evolucionista habla de que el ser humano tiene supuestamente un antepasado que fue primate, ¿sí? Que viene siendo el Ardipithecus, y digamos fue modificándose, ¿sí? Hasta llegar al actual ser humano, que es el Homo sapiens sapiens, que es una palabra en latín que significa el hombre que sabe verdaderamente. ¿Por qué ese nombre? Pues porque el ser humano actual pues es un ser humano racional, es un ser capaz de pensar y a través de su razón pues lograr muchas cosas que los animales no pueden hacer. Como les digo, chicos, pues esto es una mera teoría, ¿sí? Que se cae por un simple aspecto y es que resulta que no han encontrado, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo, los taxonomistas y arqueólogos y bueno, en fin, los que se encargan de hacer estas excavaciones, nadie ha encontrado lo que sería la conexión entre un primate y un ser humano, es decir, eh, no han encontrado un ser que, digamos, conecte esas dos partes. Eso es lo que en el mundo científico se conoce como el eslabón perdido. Ahora, con esto no quiero decir que no exista cierto tipo de evolución en la naturaleza, ¿sí? Eh, Evidentemente nosotros vemos que por ejemplo, el típico caso, el de la jirafa, que cómo hizo la jirafa para desarrollar un cuello tan alto y ese tipo de evoluciones que son muy lentas a lo largo del tiempo. Pero digamos, pasar de un momento de primate a ser humano, pues eso no resulta muy lógico y como les digo, además no se ha hallado ese eslabón perdido, esa conexión que sería como mitad primate, mitad ser humano. Entonces, digamos que esto, chicos, pues es una simple teoría.
Ahora sí, pues ya dejando de hablar de esto, chicos, pasemos también a lo que sería el relato creacionista. El relato creacionista pues nos cuenta la historia del jardín del Edén y cómo pues la primera pareja, Adán y Eva, habiendo sido expulsados del jardín del Edén, pues conformaron su primera familia y a partir eh, de Caín, bueno, Abel no tuvo hijos, Set sí tuvo una numerosa descendencia, sí, pues surgieron las demás familias de la tierra que se dispersaron por todo el mundo. Acá pues está idealizado en este dibujo de los cavernícolas, de los hombres de la edad de piedra, sí, que pues se les suele caracterizar como gente sumamente primitiva, ¿no? En todas sus formas de vida. Hay algo importante, chicos, y es que estas páginas que les estoy mostrando, que va de la 52 a la 56, las he resumido en un mapa conceptual que ya se las voy a mostrar. Antes quiero pues pasar por acá a mostrar este dibujo que nos muestra cómo el hombre primitivo en sus cavernas dibujaba los animales, ya sean los animales que él cazaba o animales e incluso a los que les podía rendir culto, que podía considerar como dioses. Este es el primer tipo de manifestación artística de que se tiene registro. Incluso en Francia hay unas cuevas que son las cuevas de Cachaux, creo que es, o Cachó, más bien, eh, que tienen por lo menos unos 5.000 años. Y en esas cuevas se ven toros pintados, caballos, muchos de ellos pintados incluso con la propia sangre de esos animales. Este objeto, por ejemplo, acá vemos que es un propulsor de lanza con forma de mamut. Yo les había dicho la vez pasada que por favor se vieran la película 10.000 antes de Cristo. Vamos a ver si acá en Netflix está. Efectivamente, miren, acá está la película 10.000 antes de Cristo. Espero que se la hayan podido ver porque esa película nos habla precisamente de este periodo de lo que sería el paso de la edad de piedra a la edad de los metales. Bueno, ahora sí vamos con el mapita conceptual que resume lo que se narra desde la página 52 a la página 56. Les pido que por favor copien este mapita en su cuaderno o en su defecto lo impriman y por favor lo peguen en el cuaderno. Bueno, entonces tenemos que la prehistoria se divide en dos periodos, en el periodo de la edad de piedra y la edad de los metales. Comencemos primero con la edad de piedra, que es desde luego la edad más antigua. Entonces, la edad de piedra se divide en el periodo paleolítico, mesolítico y neolítico. Veamos, el periodo paleolítico va desde los 2 millones antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de antes de Cristo, contamos los números de los años en forma descendente, o sea, al revés, ¿sí? Porque nosotros estamos en la era después de Cristo, entonces nosotros contamos, por ejemplo, año 2019, 2020, 2021, pero si es antes de Cristo debemos contarlos al revés, año 2020, 2019, 2018, etcétera. Bueno, entonces el paleolítico va de esta edad a esta edad. Y en esta época el hombre empezó a desarrollar la caza, ¿sí? La caza con Z, ¿no? La caza de animales. Eh, Vivía en cavernas, ¿sí? Y en esta época el gran avance tecnológico de la época del Paleolítico es el descubrimiento del fuego. Al descubrir el ser humano el fuego, pues eso le permitió muchos avances. Por ejemplo, el poder forjar armas, ¿sí? También el poder calentarse, ¿sí? Eso habrá pues salvado también muchas vidas. El poder cocinar sus alimentos, poder
rostizar la carne, pues es algo que sin duda alguna constituyó un gran avance tecnológico en su momento. Luego tenemos el periodo mesolítico que va del 10.000 a.C. al 5.000 a.C. En esta época vemos que el ser humano ya deja de ser tan nómada, es decir, de andar de un lado a otro, sino que se vuelve más sedentario, se asientan en un solo lugar y también comienzan a fabricar sus primeras herramientas. Luego tenemos el periodo neolítico, que se origina o se ubica más bien en el 4000 a.C. En este periodo tenemos que la agricultura se desarrolla. Al volverse el hombre sedentario, pues eso le permite cultivar mejor el terreno que habita, ¿sí? Y desarrollar pues muchos mejores productos que simplemente esperar a que crecieran los frutos o las verduras así silvestremente. Ahora empieza a desarrollar unas técnicas para sembrar y para cosechar. También surge la ganadería, que o sea, ya la idea no es tanto irse por allá a un bosque a cazar, sino que se pueda tener un corral o unos hatos con, ya sea con vacas, con ovejas, con cabras o con otro tipo de animales, ¿sí? A los que se pueda ordeñar o matar en el momento en que se considere pertinente. Y en esta época también empezamos a ver los primeros tipos de intercambios comerciales, pues muy primitivos, ¿sí? El dinero no existía en esta época, no existía una moneda metálica, ¿sí? Que constituyera un valor común para todo el mundo, sino que la gente pues cambiaba los productos en forma de trueque, es decir, yo te doy una vaca y a cambio de la vaca pues tú me das algo que sea equivalente en su valor. Por ejemplo, me puedes dar 5 gallinas a cambio de la vaca o algo así. Bueno, entonces esto que acabamos de decir son características de la edad de piedra, que en su resumen iría desde 2 millones antes de Cristo hasta el 4000 antes de Cristo, ¿vale? Y pues ahí en el libro podemos ver diferentes imágenes de la edad de piedra, ¿sí? Por ejemplo, este modo de vivir que está representado, ¿sí? En un museo, en Europa, si mal no estoy, como era el modo de vivir primitivo de los hombres neandertales, que ese es uno de los periodos de la prehistoria. Bueno, sigamos entonces acá con el mapita. Luego llegamos a la edad de los metales, que va del 4000 al 2000 antes de Cristo. La edad de los metales, pues se llama así porque en esta época se descubre el cobre, el bronce y el hierro. Y estas edades también se podrían denominar como edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Pero bueno, no hay que ser tan específicos con esto, simplemente que en esta edad pues se descubren estos metales. ¿Qué inventos hubo en la edad de los metales? Por ejemplo, los sumerios inventaron la rueda. Parece una bobada, sí que, oh, se inventaron la rueda. Pues imagínense, y además les tengo un dato, ya incluso para el año 1500 después de Cristo, cuando los europeos llegaron acá a América, resulta que los indígenas de aquí de América no conocían la rueda, ¿pueden creerlo? No la conocían. Y en cambio los sumerios, 4000 años antes de Cristo, ya habían descubierto para qué servía la rueda y la habían puesto en funcionamiento. También se inventó el arado, ¿sí? Que es pues para abrir surcos en la tierra para poder sembrar. También la vela de navegación, es decir, ese pedazo de tela que se le pone a los barcos para que se pueda navegar. Y los regadíos y canales. Y vemos que también en esta época surgen las primeras ciudades. Y dentro de las ciudades pues se empiezan a crear castas sociales. ¿Como qué castas? Bueno, la más alta serían los reyes y los sacerdotes, que a veces reyes y sacerdotes era un mismo cargo. Luego seguirían en esta casta social los guerreros y en la base de la pirámide social irían los artesanos y los agricultores. Y aún más bajo irían los esclavos. Entonces,
Eso sería este mapa conceptual de la prehistoria.